cuáles son los principales problemas prácticos que tiene la empresa en los procesos de internalización. Si quieres, Pío, empezar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo más que decir que son problemas prácticos y enfocando siempre desde las cañerías, que es la parte del director financiero, el que antes nos decía Óscar que tenía que hablar también con el banco, diría que tendríamos que pensar en que son escenarios diferentes. Partimos de un escenario que conocemos bien, que es nuestro escenario estatal, el europeo, donde los bancos más o menos ya los conozco, siempre desde el punto de vista del director financiero, que es al fin y al cabo el que junto con el consejo de dirección de la correspondiente pyme toma la decisión de internacionalizarse, ¿no? Pues partimos de que esto se conoce bien, nos conocemos todos los actores, pero resulta que además tenemos una moneda dominante en nuestro ámbito de actuación europeo, que es el euro, y con las demás monedas que pueda haber en Europa, pues también tenemos una posición fuerte. Pero tenemos que pensar que vamos a otro país donde el campo de juego es totalmente diferente. Aquellos tienen su propia moneda, aquellos tienen sus propias reglas, y entonces lo que tenemos que pensar desde el punto de vista práctico, antes de tener un problema, es pues analizar, por ejemplo, cuál es esa moneda y qué evolución está teniendo, qué convertibilidad tiene, por dónde la tenemos que atacarla desde nuestra posición de nuestros euros para llegar a poder moverla y llegar al país de destino tal y como nosotros queremos. Otro factor interesante, otro factor que no podemos despreciar es el tipo de interés. ¿Qué está pasando en ese país? Tiene otros tipos de interés y otros reguladores de tipos de interés que está protegiendo la liquidez de su propio Estado, ¿no? Y ese tipo de interés va a condicionar muchas de las cosas importantes en la vida de la empresa que está allí. Es, pues, por ejemplo, la financiación de las ventas de corto plazo. Nos podemos encontrar países como en Estados Unidos que tienen el tipo de interés del dólar pues parecido al euro, pero nos podemos encontrar en Brasil que estamos hablando de tasas de tipo de interés del 2,5 o 3% mensual. Con lo cual, cualquier operación en la que estamos pensando en vender a 90 días nos lleva al traste el margen que hemos podido conseguir en la transacción comercial. Lo mismo pasa en el largo plazo. Quizás antes de la crisis nosotros teníamos aquí montones de dinero para llevar a otros países a invertir, pero eso se ha acabado. Tenemos importantes problemas de liquidez y cualquier empresa que se va a situar en otro país, una de las tareas que va a tener que desarrollar es buscar fuentes de financiación. Y si quiere buscar fuentes de financiación a largo plazo, va a depender también de sus tipos de interés. Y nos podemos encontrar países en los que existen bancos nacionales de desarrollo que subvencionan esos tipos de interés para que la inversión que pueda realizar nuestra filial a largo plazo pues sea más asequible, pero le exija al mismo tiempo una cierta normativa en que la inversión sea del propio país. Más de un 60% de la empresa tiene que estar constituidas por operarios del país, por materiales del país, por maquinaria del país, etc. Tenemos que también mostrar nuestro foco de atención en el movimiento de capitales. Hay veces que enviamos el capital al otro país y en el otro país la disposición no es tan fácil. Hay que tenerla justificada al 100% y a veces tiene que llegar en las rupias exactas o en los reales exactos. Si no, tenemos un problema a la hora de ir al notario a constituir nuestra propia empresa. Pues como decía, un problema que no debemos caer es en llegar al país y no saber o no tener bien estructurado cómo vamos a vender y qué instrumentos de cobro vamos a tener que realizar, ¿no? Y otro importante problema es que en ese escenario que tenemos que saber movernos para no tener un problema es pues cómo funcionan los servicios. A mí me gustaría que me acompañase mi banco local, que acompañase la misma marca de banco que tengo aquí al otro país, pero resulta que allí me encuentro que ese banco no da una cobertura suficiente como para poder tener los servicios de llegar a cualquier punto de venta del país, y ya encontramos que ya tengo que empezar a elegir un banco local, que el banco con el que yo iba o con el banco europeo incluso, muy grande, por muy grande que sea, pues tiene limitados pues los pagos de impuestos en el país, que tengo que los pagos de las nóminas o a los operarios, que el internet no funciona como a mí me gustaría, etc. Quiero decir con todo esto que no son problemas, se pueden constituir en problemas, pero que sí previamente tenemos capacidades y tenemos que tenerlo por lo menos en cuenta, sobre todo
para que haya dos personas que no sufran mucho en todo este proceso, que es el director financiero de allí y el director financiero de aquí. Que uno trata de explicarle que aquello está pasando y que no tiene más, que no puede hacer otra cosa, que incluso le pueden bloquear los movimientos de cuentas, y el de aquí no se lo termina de creer. Y lo único que sabe es que mes tras mes tiene que estar enviando más dinero porque no termina de llegar la transferencia, que tiene que justificar determinados gastos, etc. Y esto puede colapsar cualquier proyecto empresarial. Sí me gustaría decir que, bueno, pues, la parte, ya lo ha explicado también antes un poco Óscar, podemos diseñar perfectamente nuestra empresa, pero no nos debemos olvidar que todo el movimiento al final es como la sangre, se convierte en dinero e interviene en bancos. Y entre los bancos hablamos un idioma diferente y con el financiero también hablamos un idioma diferente. Pero entre los bancos de diferentes países tenemos casi los mismos criterios de actuación. Medimos el riesgo igual, tenemos los mismos criterios de fiabilidad, de confianza, etc. Podemos desarrollar desde aquí una buena alianza para poder hacer que estos dos personas muy importantes en el mundo de la empresa, el director financiero de aquí y el de allí, finalmente no sufran tanto como, si no lo hacen bien, pueden sufrir, y crear un verdadero problema que colapse la filial. Una de las primeras partes, por lo menos muy importante en un proceso de internacionalización cuando queremos abrir una filial allá, es que la persona que va a estar a cargo de las finanzas sea alguien que sepa. Así igual hay que hacer un sacrificio inicialmente en la matriz llevando a alguien que sea de valor añadido, siempre y cuando no desvistamos un santo para vestir otro, ¿no? Pero sí es importante que el que vaya allí demuestre una profesionalidad y que por lo menos no se la metan, que es muy fácil que se la metan, ¿no? Apoyo a la llegada. Importante que alguien, y nosotros hay bancos estatales y nosotros mismos también, que tenemos una red de puntos. En Latinoamérica, por ejemplo, hay empresas, bancos importantes que cotizan el IBEX 35 que tienen marca propia y que pueden facilitar la llegada, ¿no? Un punto de atención, parece que son la misma marca, pero a veces no tienen los mismos criterios y funcionan independiente. A veces eso, como pyme, nos suele enloquecer. Si es el mismo banco, ¿por qué me pone problemas aquí cuando mi matriz en el País Vasco no me los pone? O el banco de mi matriz, bueno, ocurre. Pero si nos vamos a la zona asiática, normalmente nos vamos a encontrar por ahí con oficinas de representación que no pueden actuar como bancos en los sitios, aunque haciendo transacciones financieras, pero sí te facilitan la llegada, te explican qué es lo que hay, cómo funciona el sistema, y a veces, aunque no tienen una operatividad directa sobre el dinero, sí te pueden sacar de apuros porque entienden bien lo que pasa en la otra parte del banco, aparte de que desarrollan su corresponding banking, junto para que la matriz de su banco aquí pueda resolver algún problema, ¿no? Tenemos muchas veces la costumbre de que todo lo que producimos allí nos lo repatriamos enseguida y luego nos quejamos de que hay dificultades de acceso a la financiación, dificultades de desconfianzas por parte de los bancos locales. Es que la empresa que está allí está en esqueleto, no tiene muchas posibilidades de enseñar un buen balance y una buena cuenta de resultados. Si no tiene posibilidades de enseñar un buen balance y una cuenta de resultados, va a pedir siempre garantías de la matriz. Sin embargo, si nuestro proyecto es a medio y largo plazo, quizás merece la pena que tengamos ahí una buena situación equilibrada, que demuestre profesionalidad, que demuestre inversión, que nos permita ir creciendo en los mercados y, por tanto, buscar lo mismo que aquí, un aliado bancario para mi matriz, un aliado bancario para mi desarrollo en el país de destino. Importante, suele decir un compañero nuestro, Germán Lorenzo, que por ahí le veo también, el director de Asia-Pacífico, que las pymes solamente disponen de un tiro. Y es verdad, hay que pensarlo todo muy bien, porque no nos podemos permitir el lujo algunos podrán permitirse el lujo de desplazar personas, si lo pueden desplazar y hacerles vivir el país durante un tiempo, conocer cómo invertir en tiempo y en dinero allí. Pues bienvenido, una suerte, pero en el tejido industrial que nos rodea en el País Vasco normalmente no tenemos esa estructura, salvo algunos privilegiados. Por tanto, tenemos que pensar muy bien cada uno de los pasos que damos y intentar por lo menos no cometer errores, ¿no? Aprender que hay cosas que pueden salir mal, pero que
no solamente hay muchos que lo han conseguido, o sea que con un poco de precaución, con un poco de equilibrio, con un poco de coherencia y desplazando a las personas que tenemos que desplazar y entendiendo bien los mercados y buscando un aliado tanto desde el punto de vista como el análisis que nos presentaba Josu, con todas las y KPMG, con todas las posibilidades que nos pueden dar a las empresas para saber situarnos en los mercados, y con el apoyo financiero consiguiente, no despreciando o no descuidando esa parte, yo creo que ese único tiro, porque normalmente es único tiro por los recursos, pero además es que si damos el tiro y damos mal ya no vamos a dar más tiros, porque eso, el gato escaldado del agua fría huye, pues que nos pueda salir bien, hacer algo que sea por lo menos sin errores, buscando además ayudas oficiales, el SPRI, otros organismos que también facilitan, CESTED, que te protege tus ventas, etcétera. Son instrumentos que están al alcance y que hay que dedicarle un poco de tiempo para emprender esa aventura de estarnos allí, ¿no?